Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que lo escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio que hemos estado impartiendo aquí en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 nos habla de la resurrección, ¿verdad? Y hemos estado hablando en los últimos días acerca de la resurrección de Cristo, o sea, nuestra esperanza. Hablaba la palabra que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Y habían quienes no creían en la resurrección de los muertos, los saduceos. Y, y aunque la mayoría de los corintios habían aceptado la predicación de Pablo sobre la resurrección de Cristo, había algunos que por la influencia de la filosofía griega negaban la resurrección del cuerpo. Y el cristianismo, decíamos, que depende completamente de la real resurrección del cuerpo de Cristo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño. En el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de Cristo, garantía de la resurrección. ¿Y por qué Cristo es la garantía de la resurrección? En Él confiamos. Él resucitó. Él nos da la promesa. Entonces, dice el verso 20 del 15, aquí dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces continuó diciendo el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y continúa diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, a toda autoridad y potencia. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte, porque toda la cosa la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a cada hora? Entonces, realmente, mire, continúa diciendo, lo vamos a dejar el verso 28 para entonces que dice, pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Vamos a ver qué aplicación podemos encontrar aquí en estos versos que hemos leído, donde nos habla de que Cristo es la garantía de la resurrección. Como decíamos, el verso 20 comienza diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir aquí? Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Usted puede ver a Primera de Pedro 1:3. Yo le invito a que me acompañe. Primera de Pedro 1:3 para que usted vea. Vamos a ver. Primera de Pedro, por favor. 1:3 que nos dice, mire cómo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Entonces, Hechos 26:23, Apocalipsis 1:5. Los primeros frutos que maduran en una cosecha anuncian la inminente siega, de acuerdo con Levítico 23:4-14. Los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. Jesús murió en la Pascua y su resurrección es una promesa de nuestra propia resurrección. Dice el verso 21, aquí del 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí explico. Dice
que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Usted puede ver a Romanos 5:12, ¿verdad? 5:12. Realmente podemos ver que dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿A qué hombre se refiere por cuanto la muerte entró por un hombre? Al Adán pecar. Entonces dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Jesús, a través del sacrificio de Jesús. Entonces, vemos el 22 que dice, porque así como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. En Adán todos morimos por el pecado, pero en Cristo somos vivificados. Cristo nos da vida. Pablo ve a Cristo como un segundo Adán, cuya obediencia hace nula la desobediencia del primer Adán. Romanos 5:12 al 21. A causa del pecado del primer Adán, como yo le estoy explicando, todos mueren. Pero a causa de la resurrección del segundo Adán, o sea, Cristo, todos los creyentes en él, o sea, en Cristo, serán vivificados. Dice el 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo, primero Cristo. Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. La importancia de creer en el Señor. Dice el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, que luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reino a Dios el Padre. Daniel 7, 14, 27. Y aquí me paro y explico. Dice que luego vendrá el fin del mundo cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reino al Dios Padre. ¿Quién está reinando hoy en día? Está reinando Cristo y está sentado a la derecha del Padre. ¿A quién reina? ¿A quién gobierna el Señor? A los que le obedecen, a su pueblo. Eso quiere decir que el rey del cristiano es Cristo. Que el cristiano tiene que estar, ¿verdad?, pendiente a su rey. Pero hoy en día vemos muchos cristianos metidos en política. Y usted dirá, bueno, pero es lo terrenal. Es lo terrenal. Como deber, un ciudadano, usted puede ejercer su derecho al voto. Pero si usted tiene un rey, se entiende que a ese rey usted le sirve. Pero hoy en día vemos a personas cristianas haciendo política, pero política igual que cualquiera que no es cristiano. Y ya tiene un rey, usted no puede tener dos, es uno que tiene que tener. Entonces dice que el Señor está reinando hoy en día. Hay personas que creen que cuando Cristo venga va a reinar. No, Cristo viene a buscar a su pueblo, pero ya Él está reinando a quienes le obedecen. Muy importante que entendamos es eso. Daniel 7, 14, 27. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, Cristo reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. Salmo 110:1. Dice el 26, y el postre enemigo que será destruido es la muerte. O sea, que el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Segunda de Timoteo 1:10, Apocalipsis 20:14. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y yo explico aquí. Cuando aquí la Biblia dice, Dios puso todo bajo su dominio, o sea, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Salmo 8:6, Mateo 28:18, Hebreos 2:8. Él lo puso todo bajo su pie, pero exceptuando al Padre, porque el Padre fue quien puso a Cristo a que reinara. Muy importante esto. Entonces dice el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo.
O sea que cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Cuando Él entregue ya, ¿verdad? Cuando Él entregue la autoridad de Dios, así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso bajo el dominio de Cristo todo. Filipenses 3:21, Primera de Corintios 3:23. Realmente, mis queridos, mis queridas, vemos aquí lo que es la garantía de la resurrección, Jesucristo. Y realmente la meta de la historia y la consumación del pacto tendrán lugar cuando el reino sea entregado a Dios, cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se oponen a la vida. Una vez completada esta tarea redentora, concluirá el papel mediador asumido por Jesús para nuestra salvación. Muy importante entender esto. En el día de hoy vamos a dejarlo ahí porque después vamos a entrar al verso 29, que el verso 29 vamos a ver entonces la consecuencia por negar la resurrección. ¿Cuáles son las consecuencias? Hemos visto la resurrección, Cristo es nuestra garantía, pero ahora vamos a ver en el verso 29 después la consecuencia por negar la resurrección. Gracias por su sintonía. Usted tiene su Biblia, tiene todos los puntos que le hemos dado. Usted estudia, dice la palabra escudriñar la Escritura, que me parecen a mí que en ella está la verdad. Y tenemos tiempo para todo. Gracias por su sintonía. Continuaremos. Bye bye.